Hola Omar, Jessica, Carlos. A ver si conecta alguien más. ¿Qué tal estáis? Con sueño, Omar. ¿Cómo vamos a estar? Pues con sueño. ¿Te das cuenta? Estas no son horas. Buen día, Carlos. Vamos con el tema del límite, os recuerdo. No, todavía se me desplaza alguien más. ¿No? He solicitado clase de refuerzo para la semana que viene, para el jueves próximo. A ver si me la conceden. Así que si me la conceden la semana que viene, tenemos clases jueves y viernes. Buenos días, Paula. Vale. A ver, estábamos con el tema del límite. Hoy la clase es cortita, entonces os dejo libres enseguida, ¿vale? ¿Qué habíamos visto sobre el límite? Pues hemos visto que es un concepto muy importante porque está ligado a muchos otros conceptos, véase aproximación, continuidad, convergencia, derivabilidad, integrabilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Asíntotas. Tiene una parte algorítmica muy fuerte. Significa esto que primero exige dominar conceptos previos, funciones, quebrados, y está íntimamente ligado con el concepto de indeterminación, que no suele ser algo como que sea sencillo para nuestros estudiantes, ¿no? Entonces tiene una parte algorítmica bastante potente y tiene, pues eso, y es importante dominarla, pero no es suficiente. ¿Esto qué quiere decir? Que un estudiante presente soltura algorítmica en límites no nos garantiza que ese estudiante vaya a dar respuestas correctas en cualquier contexto que le planteemos donde aparezca un límite, si no ha comprendido el concepto. Entonces, como siempre, dominar un contenido matemático de este calibre suele requerir, por un lado, dominar esa parte algorítmica, mecánica, que va a ser con la teoría POE y todos estos modelos teóricos de pensamiento avanzado que
em, que nos ayudan a como ir desmigajando, ¿vale? Parcelando. Cuando siempre se dice que cuando tienes que abordar algo muy difícil, lo parceles, lo partas en trozos más pequeños que sean más asumibles. Entonces, pues estas teorías van todas orientadas a, primero, vamos a desbloquear en el cerebro de nuestros estudiantes esta parte más algorítmica, mecánica, que son como unas reglas que nos da un tercero, que aplicamos, tal. Y cuando esa parte ya vaya con soltura un poco, vamos a ir metiéndole pues esta definición intuitiva, etcétera. Eso no quiere decir que tú llegues a clase y lo plantees primero simplemente como un sudoku y luego le pongas contexto. Yo siempre lo primero que motivo es con una tormenta de ideas o con cualquier otra dinámica que a ti te parezca oportuna como docente, pues siempre planteo a dónde queremos llegar, ¿no? O sea, este es nuestro rumbo. Pero para poder llegar ahí, primero vamos a desbloquear estos niveles más mecánicos y luego le vamos a ir dando sentido, lo que yo llamo sentido físico, al concepto, ¿no? Vamos a intentar entender esa definición, cuáles son los matices que abarca y luego ya cuando tengamos pues la parte mecánica cada vez más trabajada, le hayamos ido dando sentido físico con esa definición intuitiva primero, más formal después si quieres, ya podemos intentar en cualquier contexto identificar el límite y nuestra imagen conceptual en palabras de Tolly Wiener, nuestro esquema del concepto, debería no presentar inconsistencias ni incongruencias o muy sutiles y que ya podemos a base de experiencia ir puliendo. Esto venía a ser como la introducción al tema. Entonces, motivar por qué es tan importante, si te lo preguntan en el examen, por qué es tan importante o tal, es porque, pues eso, está, el límite aparece en demasiados conceptos, ¿no? Que vamos a construir sobre él. Es decir, tenemos que tener una base sólida de funciones, porque sobre ella vamos a construir límites, derivadas, integrales, etcétera, etcétera, continuidad, derivabilidad, todo eso. Y de límite, porque es que cuando tú veas la derivada, la definición de derivada te empieza con un límite. Es que si quieres saber si una función es continua, no hay tu tía. O sea, tienes que haber pasado por aquí, porque ya lo hagas, bien lo hagas, como veremos, con la definición, bien lo hagas con límites laterales, etcétera, eh, tienes que, tienes que saber, para hacer una derivada, tienes que saber tus límites. Bueno, continuidades, discontinuidades, para no haber creado un obstáculo de aprendizaje con esta parte de la continuidad, hemos visto que cuando introduzcamos las funciones, no debemos delegar para el final lo de las funciones a trozos o funciones discontinuas, ¿vale? Eso deberíamos, aunque no lo aborde desde un punto de vista con rigor matemático, pero que a ellos no les chirríe a la vista, ¿vale? Ni a su inconsciente en las funciones que no sean continuas, ¿vale? Entonces, poner ejemplos desde el principio de funciones tanto continuas como discontinuas, aunque se les explique que el otro tipo, el de funciones a trozos o funciones discontinuas, se verá más detenidamente un poco más adelante, ¿no? Cuando será más sencillo acercarnos a ellas cuando dominemos las continuas. Luego os dije, estoy haciendo en capítulos anteriores de didáctica el análisis, lo que habíamos visto, ¿no? Entonces también os dije que hay un autor, Ernst, que allá por el 2000, lo cual no es importante, pero lo ubicamos, estudiando todas las dificultades, que cuando los estudiantes presentaban respuestas correctas e incorrectas, etcétera, identificó dos tipos de estudiantes principalmente y, y él, em, aunque lo hizo en este contexto del límite, porque era lo que él estaba investigando en aquel momento, no quiere decir que solo sea en ese contexto. O sea, nosotros podemos tener estudiantes que presentan estos dos tipos de entendimiento o de creencias en cualquier temática, ¿vale? Para mí es una de las cosas que en didáctica me he llevado, os lo dije el otro día. Yo me lo llevo cuando me es útil.
A mí la teoría POE me la he llevado. Cosas de la teoría de Tony Wiener, del esquema conceptual, yo ya lo tenía, yo ya lo veía como que el estudiante tiene una caja donde metía toda la información relativa a un contenido. Pues vale, ahora sé hablar con precisión didáctica, se llama imagen del concepto, esquema conceptual, y también sé ahora que es que respondemos desde ahí, ¿vale? Sin contrastar con la definición aceptada mundialmente por la comunidad matemática, y ese es el error, ¿no? Bueno, pues todas esas cosas yo me las llevo. Como docente me las llevo porque me son útiles en mi praxis diaria. Bien, pues esto también me lo llevo y yo soy capaz de identificar perfectamente a estos dos tipos de estudiantes. ¿Y qué dijimos que eran? Pues tenemos estudiantes que poseen una fuente de convicciones externa y estudiantes que poseen una fuente de convicciones interna. ¿Cuál es la diferencia principal entre ambos? El que tiene una fuente, el que es él acuñó este término y está ok. El que él dijo que presenta una fuente de convicciones externa es aquel estudiante que piensa sobre las matemáticas, en concreto lo vio con el concepto límite, que son como unas reglas que se han inventado unos genios, unos cuantos, que se les dan a ellos, pero que en la mayoría de las ocasiones no les damos ni todas, que son, que no tienen más sentido, es decir, que no son como que las podamos razonar, sino que son reglas inventadas. Y entonces, ¿cómo podemos identificar a un alumno que presenta esta fuente de convicción? Porque es lo que te puede salir en el examen y, bueno, lo que a mí me interesa para tu práctica, ¿no? Pues porque hay que desplazar a estos alumnos hacia fuentes de convicciones internas, como veremos ahora, ¿no? Este alumno va a tener respuestas del tipo, pues, balones fuera. Es decir, cuando él se equivoque al realizar un problema, un razonamiento, no va a pensar que, no va a ser crítico con su razonamiento, sino que va a pensar que no es su responsabilidad de haber hilado mal lógica, sino que simplemente le faltan reglas, pautas que no se les han contado y que él no es capaz de reflexionar porque le falta información de esas reglas que unos cuantos se han inventado y que además lo hacemos como para dejarlo fuera y no le damos todas las reglas, etcétera, etcétera, ¿no? Como que vamos un poco a pillar y no queremos que sepan todo lo que sabemos, ¿no? Eh, en realidad, esto que parece así un poco loco, si escucháis a los alumnos, que es una de las cosas que a mí, una de las lecciones más importantes que los alumnos me han dado, ya que no tengo hijos, porque esto he oído que mucha gente se lo enseñan sus hijos. Yo no tengo hijos, yo lo he aprendido de mis alumnos, es escuchar más. Muchas veces a mí o incluso a otro profesor o hablando de, de otro profesor o hablando de sus propios padres, dicen, es que no me escuchan. Tenemos, o sea, a veces la prepotencia, arrogancia de creer que por la experiencia, o yo qué sé, o intentar sobreproteger, o no sé cuál es el motivo, porque nunca es malo, siempre es como pensando en lo que creemos que puede ser lo mejor para ellos, no escuchar suficiente lo que ellos nos transmiten, ¿no? Entonces, cuando les escuchas, te das cuenta que muchas veces dicen, pues, esa sensación de tal profesor es como que va contra mí, no va en mi equipo, ¿no? O sea, sentir que el profesor va contra ti, no va en tu equipo, te hace creer que se calle cosas, que no te dé toda la información, porque en realidad no va en tu equipo y no quiere que tú, pues, sepas lo mismo que él. A mí, he de decir que fue la sensación cuando yo terminé mi carrera que me había quedado un poco, no tan personal como que el profesor no quisiera, ese profesor concreto no quisiera que yo en concreto supiera, sino como concepto. No sentía que fueran en mi equipo, no sentía, o sea, sentía como que me lo habían hecho muy difícil, como por una cuestión de estatus, ego, en plan, yo estoy acá, tú estás acá. No sentía que me quisieran de verdad dar todo fácil y hacérmelo sencillo, ¿vale? Entonces, esta sensación que yo tenía, que los estudiantes tienen, de que no nos dan todo o nos lo dan complicado para que nos perdamos, tal, es fuente de convicciones externas. Entonces, si en una conversación en el examen, en una pregunta sobre el límite o sobre cualquier otro concepto, contenido matemático del análisis, te dicen, pues hay dos profesores hablando, un profesor y un alumno, o dos estudiantes hablando,
Es una pregunta que solemos poner un párrafo, una conversación entre dos personas o alguien reflexionando solo. Estudiante A, dice estudiante B, ¿y por qué crees que has fallado la pregunta 2? Y estudiante B dice algo del tipo, pues porque mi profesor nos había contado todas las indeterminaciones, pero justo esas dos indeterminaciones no nos las había contado. O la típica frase de, es que el profesor te enseña a sumar, pero te enseña a multiplicar. O es que me enseñó, en clase se dedica a hacerlo fácil y luego le saben pregunta otras cosas. ¿Esas frases os suenan? Muy buenos días. Buenos días, Paula. Profe, sí, uno regularmente en algunos ambientes de aprendizaje encuentra los estudiantes que no van a reconocer como que no dieron todo de sí, no se esmeraron, o no han entendido todos los conceptos y se tienen que escoltar o esconder detrás de otras personas. Y generalmente entonces en el aprendizaje va a ser decir eso de que el docente de pronto no les enseñó justo eso, ¿cierto? Y Claro, inclusive uno mismo también lo haría en algunas ocasiones, ¿cierto? Donde dice, está me claro. preguntaron justo lo que no me enseñaron. Siempre, ¿no? Es lo típico de, es que en clase me enseñan a sumar y luego me preguntan integrales, ¿no? O sea, sí, es como que el docente, o sea, ellos no se responsabilizan de que el docente transmite un conocimiento, que a veces pueden tener razón, ¿vale? Estamos generalizando, ¿no? Y a todos nos ha pasado, como tú dices, ¿no? Incluso a nosotros mismos, yo os lo he dicho, tuve un poco de sensaciones al terminar la carrera, ¿no? Y tendré algo de razón y otra que no, ¿no? Supongo. Eh, la cuestión es que ellos siempre piensan como que, muchas veces, ¿no? Piensan que tienes que hacerles un ejemplo igual que el que le vas a preguntar en el examen, porque ellos no comprenden que tú estás transmitiendo un conocimiento que ellos deben entender y poder aplicar en cualquier contexto. Ellos quieren que les preguntes exactamente igual que les has explicado, ¿no? Y si ya te, porque ellos, ellos van a memorizar. Si me preguntan esto, hago esto. No, es más barato a nivel energético de recursos para su cerebro que tener que razonar por qué hago esto. Si me preguntan con estos datos, yo hago esto, con estos otros datos, yo hago esto. Estoy de acuerdo con Paula. Y también de la parte de que, o sea, no se trata de que esto no es una crítica al estudiante. Yo estas cosas, cuando mis compañeros se lo toman como súper personal, las cosas de los estudiantes, o yo entiendo, pero no, o sea, aquí cada cual está jugando su rol. Él como estudiante tiene que jugar ese rol. Es como lo de siempre. He aprobado con un 8, me has suspendido con un 4. O sea, para aprobar no te necesitan, para suspender te necesitan muchísimo. Has sido tú el que le has suspendido. Me has suspendido, he aprobado. Yo siempre, con una cosa y con la otra, le digo cuando dicen, me has suspendido con un 3, digo, ¿qué va? No has necesitado mi ayuda. Tú solo, ¿eh? Que yo te habría ayudado, pero es que no me has necesitado, ¿eh? Tú solo has suspendido. Se lo digo con la broma, ¿no? Pero es como, es lo mismo otra vez, ¿no? Ellos aprueban solos, pero les suspendes tú por lo mismo. Pero es que es su rol de estudiante y no pasa nada. Yo le gasto el chascarrillo y ya está. Gasto el chascarrillo para que empiecen a responsabilizarse un poco, ¿no? Y el que tiene fuente de convicciones internas, pues sí que comprende que en las matemáticas, en este caso concreto el límite, pues atiende a un razonamiento lógico, matemático, y que nosotros no es que tengamos unas reglas, o sea, las matemáticas tienen unas reglas, pero que con la práctica las comprendes y puedes razonar. Entonces, ellos pueden cometer errores, está claro, todos nos podemos equivocar, pero ellos van a buscar su reflexión, van a poder seguir. Dice Paula, sí, profe, la aplicación de contexto en diferentes contextos, claro. Está claro que es bastante más difícil. Mira, justo ayer eh, estaba hablando con una madre sobre, pues ahora es, hoy aquí, bueno, hoy en España es la prueba de acceso a la universidad.
Y una madre un poco nerviosa me llamó y me dijo, es que Mar, mi hijo, pues, quiere nota para estudiar tal y no sabe si puedes elegir como un poco, en base a qué bachiller hayas hecho, puedes elegir un poco a qué materias te presentas en el examen este para que te haga media las notas y luego en esa nota pues compites con otra gente para estudiar tal carrera, ¿no? Entonces me llamó un poco desesperada la madre, la atendí, me dijo, es que mi hijo no sabe, porque ha cursado las dos por una vía que hay aquí en España, sin presentarse a lo que se llaman matemáticas aplicadas o lo que se llama matemáticas académicas. Os explico. Matemáticas académicas las estudia, lo hemos visto, un poco así por encima en qué deben saber los estudiantes. Bueno, pues matemáticas académicas las estudian los que, pues, en teoría van a irse por una ingeniería, por una medicina, por algo más de ciencias puras. Y matemáticas aplicadas los estudian las que, pues, los que van a hacer pues algo más tipo economía, o a lo mejor algo que no tenga ni matemáticas, pero no las quieren dejar. Luego va a estudiar historia, pero dicen, bueno, no quiero no estudiar matemáticas, me cojo las matemáticas aplicadas, ¿no? Pues eso, un poco más, unas matemáticas un poco más de letras mixtas, no tan puras científicas para una física, para una matemática, para una informática, para, ¿vale? Y me decía, ¿puedes hablar con él? Y digo, sí, claro, yo puedo hablar con él. Y me lo pone. Y me dice, Mar, no sé qué hacer, tal, no sé qué. Y sus argumentos eran, mira, Mar, seguramente las matemáticas aplicadas son más difíciles porque toda esta parte de análisis, o sea, las matemáticas mm, puras, ¿vale? Académicas, son más difíciles porque en cuanto a fórmula, porque toda esta parte de análisis de integrales, de derivadas, todo eso es como más difícil, ¿no? Preguntan integrales más difíciles, preguntan derivadas más difíciles. Entonces, toda la parte esa, algorítmica, es más difícil que en aplicadas. Pero en, en académicas no les ponen un contexto. Es decir, el enunciado, a mí no me gusta nada, es integral de seno de x por mm, x cubo, ¿vale? No es como esta función representa ta, 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 ¿no? Y dice, es que en académicas, o sea, eso es en académicas, pero es que en aplicadas, aunque las fórmulas son más sencillas porque no se meten en integrales tan difíciles, no se meten, es que todo tiene un contexto porque es aplicado. Entonces me decía, por ejemplo, Mar, es que los únicos problemas que yo he fallado, tanto de académicas como de aplicadas, son los que, si tengo una empresa que está situada en tal sitio y me dedico a hacer leña, troncos de madera para las chimeneas, ¿no? Eh, y hay un puesto A que está a tantos kilómetros y me cuesta la gasolina tanto, otro que está a tantos kilómetros y tienes que optimizar una función beneficio, ¿no? Me decía, es que al final, vale, ya tienes que hacer una derivada, etcétera, pero es que yo la derivada la sé hacer, lo que me pierdo es planteando ese contexto. Entonces, aunque en teoría aplicadas es una matemática más sencilla, a mí me cuesta mucho más ver tener que aplicar todo ese contexto que la pura fórmula de los académicos. Y yo comprendí su razonamiento, ¿vale? Porque al estudiante le cuesta el contexto. Dice que los académicos, pues vale, tienen integrales de muchos tipos muy chungas, pero bueno, te las aprendes. Si es tipo seno par, si es tipo coseno par, si es por partes, si es por no sé qué, pues colocas tu fórmula y resuelves, colocas tu fórmula y resuelves. Pero tienes que meterte en un contexto, interpretar datos, no sé qué. Y le dije, te comprendo. ¿Por qué? Porque el estudiante no quiere eso. Tienen que hacer un razonamiento que no quieren. Entonces ahí es donde empieza lo de, es que esto justo no me lo contaste, yo había hecho ejercicios de leña, pero no había hecho ejercicios de empresas de café, cosas así. Entonces, fuente de convicción externa, la responsabilidad está fuera, son una regla que se han inventado unos cuantos, ta, 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 ta. ¿Qué va a decir en el contexto del límite? ¿Qué frases tendrá este estudiante? Pues evidentemente el límite es algo inalcanzable, no te vas a saber dar una definición de límite coherente. Y el de fuente de convicciones internas, pues
bueno, sí que es capaz de valorar cualquier argumentación matemática, sí que reconoce la autoridad de la lógica, puede fallar o puede no fallar, porque como entiende la lógica, pero también puede fallar, como podemos fallar todos, ¿vale? Pero si falla, pues con tu ayuda, o sea, tú como coach haciendo las preguntas correctas, poniéndoles otros ejemplos, o él solo incluso va a poder reflexionar sobre eso, ¿vale? Eh, por ejemplo, os pongo un ejemplo e intentad identificarlo. Conversación. ¿Por qué fallaste el segundo límite del examen? Ay, pues mira, es que no me di cuenta y, o sea, ¿por qué fallaste la pregunta de continuidad del examen? Ah, pues porque no me di cuenta y evalué el límite por la derecha, evalué el límite por la izquierda, pero se me olvidó ver si la función existía en el punto. Ese chico o chica tiene fuente de convicción interna o externa. Interna. ¿Has razonado? ¿Vale? Pero es que, no sé, con los nervios pues se me fue, o las prisas, o no me acordé. Tiene interna, Paula. Muy bien. Vale. Aquí os habíamos puesto un ejemplo de conversación sobre la función suelo, ¿no? Donde podemos ver pues, un estudiante también cometiendo fallos sobre la función suelo, que se le llama función parte entera o suelo, tiene esos dos nombres, ¿no? Es una función en la que te quedas el valor entero más próximo por defecto, ¿no? Entonces, bueno, pues es una conversación en la que pues, el estudiante presenta un error y podemos razonar también si está teniendo fuente de convicción interna o externa según su razonamiento, ¿vale? Em, vale. Luego, lo último que vimos fue qué descomposición genética hizo incluso el propio padre de la teoría Apoe-Apos del concepto límite. Os dije, mirad, incluso el propio padre de la teoría hizo primero una descomposición genética y cuando recogió resultados de actividades que había propuesto para cada uno de los niveles, se dio cuenta que fallaban desde el principio porque él identificó un nivel acción en el que ponía evaluar la función en puntos próximos al valor de A, que es cuando X tiende a A, ¿no? Y, y se dio cuenta que los estudiantes habían cogido, llegado y han evaluado solo justo en A. Y dijo, ok, para que esto no pase y los alumnos no cometan este error, voy a desglosar el nivel acción en dos niveles y va a ser el primero, evalúa en A, el segundo, evalúa en valores próximos a A, porque así ya obligatoriamente o dejas vacío el segundo o vas a evaluar en distintos puntos porque es otro apartado. O sea, lo que quiero transmitir con esto, lo que he transmitido ya muchas veces, es que salís del examen, se os ha preguntado descomposición genética y le pregunta, y Paula le pregunta a Carlos, oye, ¿tú cuál has hecho? No son iguales, no tienen por qué estar mal. Cada cual va a hacer la descomposición genética como vea, ¿vale? Y no está bien o mal si cumple las reglas de la descomposición genética, que son por lo de siempre. El nivel acción es pura mecánica explícitamente realizada, es decir, si yo sustituyo el valor de A, voy a evaluarlo a mano y lo voy a hacer, ¿vale? Si evalúo en varios puntos, van a ser varios puntos concretos, ¿no? Y lo voy a hacer a mano. Eso es nivel acción. Cumplo unas reglas de terceros, ya sea un profesor, el libro, ¿vale? Y las ejecuto. No tengo esa capacidad algorítmica de poder hacerlo incluso mentalmente, en plan, vale, x cuadrado pues sería 0, 1, 4 y así, 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 los cuadrados. No, eso ya sería nivel proceso, cuando eres capaz de decir y así, 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 no, no ejecutarlo de forma explícita, ¿no? Vale.
En nivel proceso seguimos en mecánica pura, es decir, yo aún no tengo por qué entender la definición de límite ni nada de eso, ¿vale? No tengo reflexión del concepto, pero sí tengo reflexión algorítmica, es decir, lo que yo digo, te puedo ganar unas olimpiadas de hacer límites. ¿Por qué? Porque las indeterminaciones y yo, lo que me preguntes, soy el más crack. No tienes por qué ser solo el más crack, nivel proceso tiene su holgura, ¿no? Pero a nivel proceso tú ya eres capaz de reflexionar sobre el algoritmo y ya no tienes que ejecutarlo, que si lo ejecutas no pasa nada, si es muy complejo, pero que ya tienes capacidad de reflexión sobre el algoritmo y eres capaz de aplicarlo para cualquier tipo de función, el límite, cualquier tipo de indeterminación, ¿vale? Estarías en nivel pro algorítmico. Pero hay reflexión sobre la algoritmia, sobre la mecánica, ¿vale? Pero no hay reflexión sobre el contenido, o sea, sobre el significado, la definición. ¿Vale? Nivel objeto, ya hemos desbloqueado toda esta parte mecánica y eso nos sirve un poquito como andamio, porque, bueno, pues ya no es como estoy ante los límites, indeterminación, ¿vale? Bueno, por lo menos ya la parte sudoku, crucigrama, barra tal, ya la domino. Tengo algo en lo que apoyarme. Entonces ahora me dicen, venga, vamos a hacer el límite de esta función entendiendo, y vamos a intentar entender eso del límite cuando x tiende a tal, tal, tal. Ya, ya no cae en cero, ya cae por lo menos con la parte mecánica desbloqueada. Entonces vamos a intentar entender esta definición intuitiva del límite. Entonces, ellos cómo plantean acercarnos a esta definición que es bastante chunga. Pues claro, cuando ellos lo plantean, aún no está esta definición un poco más intuitiva. Entonces ellos identifican, ¿qué es lo que le cuesta a los estudiantes? Pues es que mira, cuando haces un límite, por un lado, estamos en una función ahí, X e Y, eh, abscisas y ordenadas, ¿no? Entonces, por un lado, estás haciendo el límite cuando X tiende a 5, cuando X tiende a un valor, te estás desplazando en las X, ¿vale? Y por otro lado, estás viendo cuánto va cambiando para cada X esa que vas evaluando, tendiendo a su imagen, su f de X a qué está tendiendo. Son dos procesos, uno en X, otro en Y. Entonces, hay que hacer esa coordinación. Entonces, ¿cómo empiezan? Empieza construyendo un proceso porque vas dando cada vez más valores a X. Conforme tiende a viendo sus imágenes conforme tienden a L, las fx de X van tendiendo a L, vas coordinando ese proceso. A este valor le corresponde este, a este, este, a este, este. ¿Vale? Pues eso es un esquema coordinado que ellos tienen que construir. Y luego, eh, ¿vale? Una vez que nos desplazamos en X, nos desplazamos en Y, pues somos capaces de hacerlo ya con pues, suma de funciones, como si ya estamos en un nivel proceso. Aplicar esto, ¿vale? A un nivel, a cualquier función, ¿no? Entonces, nivel acción, evaluar en A, evaluar en puntos próximos a. Nivel acción, que se realiza explícitamente que es mecánico tal, desbloqueado. Nivel proceso, es un proceso. Conforme X dando el valor a A, f de X va tendiendo a L, ¿vale? Venga, una vez que dominemos eso, vamos a complicarlo más. En vez de que ser a f de x, x cuadrado o algo sencillito, vamos a por cualquier tipo de función e incluso composición de funciones. ¿Vale? Este mismo proceso en x y en y, coordinado, pero ya para cualquier tipo de función, composición de funciones. Seguimos en nivel proceso. Es algo mecánico, tal, más pro, pero mecánico. Vale. Una vez que somos capaces de hacer eso, podemos acercarnos un poco a la definición, viendo este mismo proceso como términos de intervalos y desigualdades. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que entender, pues es la antesala a la definición intuitiva, ¿no? Nosotros vamos a estar, cuando X tiende a, en un intervalito cerca de A muy pequeño. Entonces queremos que X menos A en valor absoluto, porque puede ser por la derecha o por la izquierda de A, ¿vale? Te dejas un A en el medio y te hace, como lo tenéis en el dibujín, ¿no? El valor al que tiendes son los dos señores de en medio. Y tienes que ver que sus imágenes
también queden en un intervalo pequeño de el límite, ¿no? Entonces, ¿cómo decir eso de pequeño? Pues con esos cuantificadores delta y epsilon que son lo suficientemente pequeños, ¿no? Entonces, bueno, vamos a intentar poner el proceso 3,3 en forma de intervalos, ¿vale? Bien, eso es la definición intuitiva votando. Una vez que ya ellos han comprendido este punto 5 en forma de intervalos y desigualdades, somos capaces de ya plantearles la definición intuitiva y de ahí saltar a la definición formal, ¿vale? Entonces, 1, 2, acción, 3, 4, 5, proceso, y en el 6, que lo desglosaríamos en definición intuitiva y definición formal, ya estoy en definición, eso ya es objeto, ¿vale? Y 7, aplico lo que acabamos de ver de la definición, etcétera, etcétera, y todo lo anterior en cualquier contexto, ya fuera las matemáticas y tal. Ya sería nivel esquema. Mm, ¿Qué espero yo de esta actividad si te la preguntan en el examen? Esta composición genética que tenéis aquí sintetizada estaría bien. Evidentemente, la han hecho los padres de la teoría, ¿cómo no va a estar bien? Si pones esta, hombre, no te la juegas, ¿no? O sea, pero si pones cualquier otra que cumpla las mismas normas, también está bien, ¿vale? No pasa nada. Yo lo que pasa es que mm, a mí, como oriento las clases o como yo me planteo, yo como estudiante, también estoy cursando mi propio máster, eh, como yo ayer tenía que hacer unos cuestionarios, ¿no? Eh, mm, vale, o sea, no soy yo realmente. Es decir, tenías que incluso dar tus opiniones sobre, en mis cuestionarios me refiero, sobre, eran cosas de sexismo, ¿vale? Pues no soy yo totalmente, porque yo estoy haciendo examinología. Me van a evaluar un tercero que no sé ni qué piensa ni nada. No significa que vaya a decir algo que no pienso, pero voy a ser mucho más sutil, ¿vale? No me voy a pronunciar con la vehemencia que quizás en una conversación me pronunciaría, ¿de acuerdo? No tengo necesidad. Estoy haciendo examinología, mi fin último es aprobar el examen. Yo hago el máster porque quiero aprender y aprendo, pero cuando me tengo que pronunciar en un examen, no me la juego. Entonces yo, por mi forma de ser como estudiante, ¿qué te voy a recomendar? Pues que vayas sobre seguro. Tú lo andas hecho tal. Que el día de mañana tú lo quieres llevar a tus clases, ahí sí ya hazlo con tu estimes. Pero en cualquier caso, si esa no es tu forma de ser como estudiante, me parece súper bien. Solo asegúrate que no tienes mi corrección, mi feedback. Entonces, asegúrate de no hacerlo mal, ¿no? Entonces, tendríamos que identificar los distintos niveles, ya sean estos, ya sean los que tú estimes, y poner para cada nivel un ejemplo, mini actividad contextualizado. No, Mar, el contexto es en el nivel esquema. No, no, no. Contexto y siempre, ¿vale? Entonces, si se te va a olvidar el contexto, pónmelo en el enunciado. El contexto es el de la función velocidad de no sé qué. Y en el nivel esquema ya vete a otro contexto para que yo sepa que tú eres capaz de identificarlo en cualquier contexto, ¿vale? Pero contexto en cada uno de los niveles, Mar, pero si no saben a qué se dedican ya. Pero no, pero por lo menos saben que en algún momento esto tendrá sentido para sus vidas. Es decir, hoy vamos a aprender a hacer límites de funciones, por ejemplo, saber cuál es el límite de velocidad que no te puedes pasar, ta, 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 ta. Ahora nos ponemos con la parte mecánica y olvidamos un poco el sentido físico, pero ellos ya saben que lo que le estás enseñando va a ser útil para ellos. ¿Vale? Alerta spoiler, vamos a saber hacer todas estas cosas, pero ahora tenemos que ir poquito a poquito, ¿vale? Entonces todo en un contexto y en el nivel esquema, evidentemente, tiene que haber un contexto porque es que eres capaz de identificar en cualquier contexto, pues esto. Y vamos a lo nuevo de hoy, ¿vale? He hecho un buen recapítulo, pero porque toda esta parte ya es muy de examen. El examen lo tenemos aquí ya pasado mañana, ¿no? O sea, ya me gusta muy orientarlo así, aunque haremos muchas clases de repaso. Vale. Ya os dije la semana pasada que hay una autora que se llama Zeni Oslo que dijo, voy a coger a todos mis estudiantes, hizo unos cuestionarios para variar. A mí me encantan todas las investigaciones que son de trabajo de campo. Lo que yo llamo trabajo de campo es que
Pues alguien, un investigador, investigadora, ha cogido, ha hecho cuestionarios, ya sea a profesores, a estudiantes, y ha analizado sus respuestas. Y en base a esas respuestas y a esas reflexiones que esos investigadores han hecho, pues han enunciado conclusiones, teorías, ¿vale? ¿Por qué? Porque por lo general la mayoría de las investigaciones son gente investigando lo que otros han hecho, otros autores han publicado. Entonces nos falta en realidad resultados que analizar. O sea, vale, es que los problemas, o sea, es como tu trabajo final de máster, cuando hagas el marco teórico, ¿no? Pues investigarás lo que otros han investigado. Pero, jova, nos falta esa muestra de qué pasa con nuestros estudiantes, cuál es la realidad. Entonces me gustan mucho todos los trabajos que bajan al campo a tomar muestras de los estudiantes reales o de los profesores reales, ¿no? Entonces, esta autora, Azeni Oslo, cogió e hizo un montón de cuestionarios, un montón de pruebas y sacó unas conclusiones que vamos a abordar. Pero hay otra autora, Codes, que hizo su tesis doctoral sobre todo esto y como Zeni Oslo lo hizo en su idioma, Codes lo hizo en español, además cogió otra información de otra gente. Entonces, aporto mucha información, lo digo porque tenéis esa contribución en el PDF del temario y porque si vas a hacer la tesis, o sea, el trabajo final de máster sobre algo de esto, pues que tengas ese artículo o sea, esa tesis doctoral de CODES que está publicada en abierto, te puede resultar interesante, ¿vale? Entonces, de hecho, las ideas que yo he traído acá las he cogido un poco de cómo las CODES las enunció en base al trabajo de Cenioslo, ¿vale? Os digo un poco, ¿qué hizo Cenioslo? Pues allá por 2004, nada de examen, pero para que nos ubiquemos, estudió las imágenes mentales, entendiendo imágenes mentales en palabras de Tolly Wiener, pues lo que cada estudiante mete en su caja, en su imagen del contexto, esquema conceptual del límite, ¿vale? Estudió las imágenes mentales acerca del concepto de límite en 238 estudiantes. Eso es una muy buena muestra. Normalmente, la mayoría de los trabajos de campo que os he traído de profesores que han hecho cuestionarios, tal, las muestras son bastante más limitadas, porque al final pues tienes 40 alumnos, 30, ¿vale? O sea, 238 estudiantes ya es muy representativo, ¿vale? Eran 238 estudiantes de tercer, cuarto y quinto curso de estudios de matemáticas. Y en 182 estudiantes que comentaban dichos estudios, ¿vale? Es decir, 238 de tercero, cuarto y quinto y 182 que estaban en primero, como mucho segundo, ¿vale? Y pues les hizo una prueba sobre el límite para ver cómo ellos entendían el límite en distintos contextos, preguntándoselo de muchas formas. Porque, ¿qué buscaba ella con este cuestionario que hizo a estos estudiantes? Ella quería buscar si los estudiantes eran eficientes o no. Aquí llamó ella eficientes. Llamó eficientes a los que daban respuestas correctas a los distintos problemas que se les planteaban. ¿Vale? Entonces, ella dijo, puso unos cuestionarios, los estudiantes respondieron y ella identificó los distintos esquemas conceptuales, o sea, cómo esos estudiantes entendían hacer un límite, ¿vale? Identificó todos esos esquemas. Estudiante que entiende el límite, como evaluar la función en una vecindad al punto al que está tendiendo la X. O sea, ¿vale? Por delante, por detrás. ¿Y qué observó? Que, pues esos estudiantes, cuando le preguntabas distintos problemas de límites de muchas formas, pues daban por lo general respuestas correctas. Entonces, en sus términos, ella consideró que esos estudiantes eran eficientes. El que entiende el límite como vecindad, es decir, que evalúan la función a la que se le está haciendo el límite en valores cercanos al valor al que X tiende, por delante, por detrás, en una vecindad, pues por lo general daba respuestas correctas. Así que esa manera de entender el límite, esa imagen conceptual, ese esquema del concepto de límite, era bastante bueno. Luego, si vio otras imágenes, evidentemente, ¿no? Eh,
otra bastante similar, que era aproximación de valores. ¿Cómo? Pues te vas acercando solo por un lado, pero te vas acercando. Cuando x tiende a 3, pues evaluaban la función en 2,99, 2,999, 2,999. Pues esos también solían dar valores bastante eficientes, o sea, respuestas bastante eficientes. Es decir, aunque a veces no, pero era de los que más respuestas correctas daban en el cuestionario. ¿Vale? Luego observó otros que lo veían más bien como una em, aproximación gráfica. Es decir, se centraban en la gráfica y en ver a lo que tendían gráficamente. Y esos sí que no daban, por lo general, respuestas correctas, ¿vale? Los que solo se apoyaban en respuesta gráfica no eran eficientes, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué fallaban esos estudiantes? Pues por lo que fallan otras imágenes que ya observó. Por ejemplo, los que consideran que una función, em, o sea, que el límite de una función o que es evaluar la función en el punto. O sea, pues esos, evidentemente, que son los que tenéis aquí abajo, no daban respuestas correctas. Y otros que son muy parecidos son los que consideran que una función tiene límite si la función está definida en x0, que es bastante similar a evaluar la función en el punto. Pues esos dos tipos de estudiantes con esa imagen conceptual, el que piensa que si la función está definida tiene límite, o, si o que evaluar el límite es evaluar la función en el punto, esos dos solían dar respuestas incorrectas. ¿Qué es lo que pasa un poco a los de la aproximación gráfica? Así que esas tres, aproximación gráfica, que la función esté definida en el punto o evaluar la función en el punto, son ineficientes. Y el último de los esquemas conceptuales o imágenes del concepto que presentaban estudiantes que tampoco le daban respuestas correctas muchas veces, son los que entienden los límites como pura algoritmia. Mira, es que sí, esta indeterminación tal, Lopi tal, esos tampoco dan respuestas correctas, porque en cuanto se le cambiaba un poco el contexto, tal, 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 fallaban. Vale, recuperamos. Ella hizo un cuestionario entre 238 profesores, que esto no lo tenéis que saber, pero para que veáis la muestra, de estudiantes de tercero, cuarto y quinto de matemáticas, la carrera, y 182 de primero y segundo. O sea, telita. Y observó, por lo general, que las respuestas que ellos solían dar, porque se les hacían entrevistas, tal, 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 para que explicasen, era principalmente pues haber entendido que tu imagen conceptual del límite, tu caja, fuese más o menos, pues estaba el que entiende el límite como algo gráfico. A ver a qué tiende con el dedo en la gráfica. Pues ese era ineficiente. En la mayoría de los problemas que le planteaban no daba respuestas correctas. Eso no significa que ninguna la diese correcta. Significa que fallaba más que acertaba. Vale. Los que cogían y directamente, ya la función el límite de esta función cuando x tiende a 3 y cogían y sustituían en la función x por 3, ¿vale? El límite es el valor de la función, pues también fallan, ineficiente. O los que está la función definida en 3, pues ya está, existe el límite, esos también fallan, claro, que si la función está definida, así que son ineficientes. Y por último, el ineficiente, los que se saben todas las reglas de los límites, de indeterminaciones y tal, pero nada de contexto, nada de definición de límites, o sea, toda la parte algorítmica ok, pero la parte gráfica, o sea, la parte conceptual no. Entonces, tampoco daban respuestas correctas, ¿vale? Porque pues muchas las que se sabían sí, pero enseguida en cuando tienen que razonar, pues no. Cuatro ineficientes. ¿Y cuáles eran las dos más eficientes que observó? No quiere decir que sean las que tienen que tener tus estudiantes, pues son las que tenemos que desplazar porque por lo menos les dan mejor respuestas. Es el que entendía el límite como evaluar la función en una vecindad al valor al que tiene la x y ver qué pasa. Y el que entendía
el límite como una aproximación de valores hacia la X. También daba respuestas bastante correctas. Vale, yo que intentaría, si tienes que sacrificar algo al principio porque tus estudiantes están construyendo el concepto, etcétera, pues evidentemente acercarme hacia el concepto de vecindad, que al final no deja de ser de otra cosa que la definición intuitiva de límite, ¿vale? Es la más sólida, la más consistente y la que, pues, en palabras de Zenioslo, es más eficiente en cuanto a responder correctamente en los exámenes, ¿vale? En las preguntas que se les puedan plantear. ¿He transmitido esto más o menos bien? ¿Cómo he visto que... Gracias, Paula. ¿Sabes? ¿Cómo he visto que os pregunten esto en los exámenes? Eh, no demasiado, pero sí lo preguntan. Pues o te ponen una conversación entre estudiantes y te dicen que identifiques qué esquema conceptual de CENIOS lo presenta en una conversación de límites. eh, o incluso como una pregunta que te digan, identifica tres o cuatro de los esquemas conceptuales o imágenes de concepto que teníoslo y justifica si son eficientes o no, o pon un ejemplo con tus propias palabras de un estudiante que presente este tipo de imagen, algo así. Sí lo preguntan. ¿Alguna vez? No es como cuando os digo, esto os va a caer, esto puede que os caiga, puede que no, pero sí que lo han preguntado alguna vez. Vale. Esta misma dirección, hubo un autor llamado Rog que investigó las imágenes conceptuales que presentaban los estudiantes respecto a sucesiones, ¿ok? Allá por 2008 y vio como que había estudiantes que entendían su imagen conceptual, su esquema conceptual, las sucesiones como que las sucesiones em, convergían, digamos, si presentaban como asíntotas. Es decir, estos estudiantes solo consideraban que una sucesión convergía si tendía hacia una asíntota. ¿Vale? Entonces, estos estudiantes, si su gráfica de una sucesión para ellos converge solo sí, tiende a una asíntota. ¿Qué ocurre? Que para eso tienen que ser funciones monótonas acotadas. Entonces van a acertar una de cada 1000. ¿Vale? Entonces, evidentemente, no era una construcción de esquema conceptual eficiente, ¿vale? Luego había otros que consideran que una sucesión converge si sus términos se van aproximando a un valor, a un punto de acumulación. ¿Qué ocurre con estos estudiantes? Coinciden con los anteriores en no tener problemas con el límite de sucesiones monótonas y acotadas. A diferencia de los anteriores, voy, que se os ha dejado de compartir. A diferencia de los anteriores, ¿qué ocurría con los asintóticos? Los asintóticos piensan que encima el límite no se puede alcanzar, porque como las asíntotas no se alcanzan, para ellos, si una sucesión no puede ser convergente, se alcanza el límite. O sea que peor todavía. Por lo menos el de punto de acumulación también da respuesta correcta solo si la función es monótona y acotada, pero entiende que el límite se puede alcanzar, lo cual es, por lo menos haya salvado un buen obstáculo de aprendizaje, ¿vale? Porque una de las mayores dificultades de los límites es que los estudiantes creen que no se pueden alcanzar, ¿vale? Y la única imagen o esquema conceptual que se vio que era más eficiente es el que consideran una sucesión convergente cuando sus términos se aproximan a un único valor o son iguales que él. Este ya es más, este ya es más eficiente porque pues aquí los estudiantes
ya pueden entender que la función no tiene por qué ser estrictamente monótona, sino que puede ser alternante e ir convergiendo, ¿vale? Y además también contempla que alcancen el límite. Entonces, bueno, pues este límite puntual es el que mejor, o sea, esta imagen conceptual del límite puntual es el que mejor respuesta les daba, es el más eficiente. Entonces, Roj hizo lo mismo que hizo Oslo para los límites de funciones, pues él lo hizo para los límites de sucesiones y observó que como que había tres imágenes principales en nuestros estudiantes, imágenes o esquemas conceptuales, asintótico, punto de acumulación y puntual. En el asintótico ellos tenían que ver que al representar los valores tendiesen hacia una asíntota, pero no la alcanzaran, o sea, que solo le daba respuestas correctas en funciones monótonas, acotadas, que no alcanzase el valor. El punto de acumulación es igual, pero sí que piensan que pueden llegar a valer ese valor. Y el límite puntual puede ser incluso una función que va alternando, no tiene que ser estrictamente creciente o estrictamente decreciente, y también puede alcanzar el valor. Así que esta era la más eficiente. Bien, entonces una parte importante de la clase de hoy era estudiar qué imágenes, esquemas conceptuales presentan nuestros estudiantes en torno al límite de funciones y de sucesiones. Y termino la clase con qué elementos matemáticas le demanda, es decir, qué tienen que saber para poder resolver límites, cuáles van a ser sus dificultades asociadas a estas carencias que atraen de antes y qué obstáculos suelen presentar los estudiantes con límites, ¿no? Em, a ver, obstáculos con el límite que identifica Cornu. Lo vimos, el fracaso en enlazar la geometría con los números. ¿Qué es esto? Pues cuando os enseñé cuando el método de la exhausción, cuando se van acercando al número pi, em, yo os dije, queremos calcular el perímetro de un círculo, de una circunferencia, el área de un círculo. Antes de Cristo no se sabía, no estábamos, o sea, no estaba el teorema fundamental de cálculo, no teníamos nada de análisis, tal, tal, tal. Vale. Entonces, ¿qué se decía? Pues si inscribimos o circunscribimos un polígono de cada vez más lados, aparece, conforme va aumentando el número de lados, aparece una constante que será el número pi, que siempre se repite, que es función, que la longitud de la circunferencia, em, el perímetro, tiende a estar relacionado con el radio, con esta constante que se repite, tal. Pero no se pudo dar una fórmula para el perímetro de una circunferencia, pasa para la longitud perímetro de una circunferencia, para el área de un círculo, porque no estaba el pase al límite, no se podía decir cuándo x tiende a infinito, o sea, cuando el número de lados del polígono tiende a infinito, ¿vale? Entonces es algo que arrastramos de ahí, esa dificultad, ese fracaso que ellos dicen de enlazar la geometría con los números. Entonces, ¿qué pasa? Que se identifica que hay investigadores a lo largo de la historia que han enfocado todas las matemáticas desde un punto muy geométrico. Incluso cuando Newton y Leibniz llegan al teorema fundamental del cálculo, uno llega desde la geometría y el otro no. Entonces hay unas diferencias bastante marcadas. Bien, em, otra cosa que ya hablamos de ella y que la repetimos es, ¿qué es eso de infinitamente grande, infinitamente pequeño? Si para ellos el concepto de infinito, que vamos a ver en el último tema, es bastante abstracto, difícil, pero lo asocian a algo infinito, a algo muy grande. Te quiero infinito, el universo es infinito. De repente, como algo puede ser infinitamente pequeño, es como su cerebro, ¿no? Bien, luego el aspecto metafísico va a ser algo que nos acompañe en toda esta parte del análisis. ¿Por qué? Pues porque cuando no había respuestas a las cosas, se recurría a la metafísica. Oye, y su papel ha jugado y ha sido importante. De hecho, hasta que no llamamos a estas ciencias de lo que vosotros estáis haciendo, estudiar, no estáis estudiando matemáticas, estáis estudiando didáctica de las matemáticas, ¿no? Pues no hemos llegado a esto que se llaman didácticas, hasta que no quitamos la metafísica de la ecuación. Antes eran, pues se llamaban incluso pedagogía,
seguía teniendo bastante didáctica. La pedagogía empieza a separar, o sea, de metafísica. La pedagogía es la primera que se empieza a separar de la metafísica, ¿vale? Antes se llamaban ciencias de la educación, ¿vale? Allí había mucho de metafísica. Cuando empezamos a sacar la metafísica, véase metafísica como respuestas del tipo el, el infinito no se puede contener porque el universo es infinito, porque Dios es infinito, infinito no se puede contener, los límites no se alcanzan porque el universo es infinito, porque lo creó Dios, que es inalcanzable. Estas respuestas son metafísicas. Cuando se va quitando esa metafísica, es cuando se van gestando todas estas teorías ya más concretas que se va juntando con el constructivismo, que viene pues, también de corrientes filosóficas, del conductismo y todo eso. Y es cuando la didáctica, como la entendemos hoy en día, va cogiendo forma, ¿vale? Entonces, minuto y resultado. Si te preguntan cualquier concepto de estos, derivada, límite, infinito, sobre todo límite infinito, un obstáculo siempre va a poder ser el aspecto metafísico, porque te toca luchar contra todos aquellos que te dicen que, pues, que los límites no se alcanzan, el infinito no se puede contener, ¿vale? Os lo digo, como estas respuestas estándar que os doy por si los nervios te traicionan, no te acuerdas, justo tal, la enchufas. No todo pueden ser respuestas estándar, pero... Y el argumento es si se alcanza el límite o no. ¿Vale? Esto es un obstáculo que traemos, porque hasta ahora pensamos que los límites no se pueden pasar, por eso son límites. Eso respecto a Cornu. Si el pisca horror al infinito, ¿qué ocurre? Que los límites casi todos son cuando x tiende a infinito, cuando x tiende a menos infinito, cuando x... O el resultado del límite es infinito, ¿no? Discontinuidad de salto finito, discontinuidad de salto infinito, todo esto. ¿Qué ocurre? Que hay un pánico generalizado, horror al infinito, que es que sale la palabra infinito y el alumno bloquea, el alumno siendo alumno, tu alumno y tú. Quiero decirte, todos somos alumnos de la vida, ¿no? Entonces, hay pánico, horror al infinito, ¿vale? ¿Cómo que ya no razonamos si aparece infinito por ahí? Obstáculos ligados a la noción de función. Si es que si no dominas las funciones, pues estás construyendo sobre algo no sólido. Obstáculos geométricos, como hemos dicho ya, obstáculos lógicos. La definición de límite tiene mucho de lógico sí, solo sí, mayor, menor, tal, nos cuesta. Y obstáculos simbólicos. Tiene mucho símbolo para toda X que ta. ¿Vale? Entonces, llegar el primer día y colocar en la definición de límite a tus formal a tus estudiantes es hacerle lo que yo os digo, que es hacerle gaslighting. O sea, es meterle un montón de símbolos, lógica, geometría, cuantificadores, tal. Ya, pues si los querías perder, mis dieces, lo has conseguido de una, ¿vale? Entonces, todos esos son obstáculos que se encuentra el estudiante. Hay otros autores que han hecho pues la misma investigación sobre el límite, pero de sucesiones, no tanto de funciones, y que han visto pues cosas como es que el límite nunca se alcanza. La sucesión va hacia el límite de forma literal, es decir, estrictamente creciente o estrictamente decreciente, pero si alterna, pues ya me has perdido. O sea, es una función así, pues ya no los pierdes, ¿no? La falsa atribución de cota como sinónimo de límite, lo de que la función tiene que estar totalmente acotada así, ¿no? Eh, la sucesión tiene un último término. No se dan cuenta que las sucesiones no tienen por qué acabar. Se pueden recorrer los infinitos términos de una sucesión. Confusión entre el valor del límite puntual y el valor de la función en el punto, ¿vale? Que piensen que evaluar el límite cuando x tiende a 3 de f de x es evaluar f de x en 3, ¿no? Lo que hemos dicho que muchos presentan esa imagen conceptual, pues en las sucesiones pasa lo mismo. Las sucesiones siguen un modelo sencillo expresado con una expresión algebraica simple, no tiene por qué. Las sucesiones pueden ser bastante difíciles. No prestar atención a la importancia del orden en el que aparecen epsilon y eta cero en la definición de límite. Confusión que provoca el hecho de que infinito no sea un valor que pueda tomar n y sin embargo a n puede alcanzar su límite. Es decir,
Si la sucesión tiende, cuando n tiende a infinito, evidentemente n nunca puede llegar a infinito y sin embargo el término, el valor de la sucesión puede alcanzar su límite, ¿no? Eso les, o sea, pero ¿cómo es posible si no podemos sostener el último término de la sucesión que la sucesión haya alcanzado su límite, ¿no? Es bastante complejo para ellos de entender. También es bastante complejo para ellos de entender, que lo veremos, lo vimos en la paradoja de Aquiles y lo volveremos a ver, es que la suma de infinitos términos de una sucesión pueda ser finita. Es que si son infinitos términos, ¿cómo va a ser el resultado de la suma finito, ¿no? Y eso es algo que les va a perseguir siempre. Es muy difícil de comprender para ellos. Pero es que ¿cómo no lo va a ser? Si es una paradoja. Quiero decir, si Zenón la identificó como una paradoja. Vale que en el siglo no sé cuánto antes de Cristo, es decir, que ya ha llovido. Pero, entonces, cuidado, el significado que tiene en la vida cotidiana expresiones coloquiales como límite, converge, se aproxima, tiende a. ¿Qué ocurre? Es lo que os digo. eh, Muchas veces nuestro lenguaje coloquial del día a día les crea también obstáculos, porque, claro, nosotros entendemos en nuestro día a día los límites como algo que no se pueden pasar, no se pueden alcanzar. No puedes alcanzar la velocidad máxima porque te multan. Entonces, ahora querer convencerles de que un límite se puede alcanzar, pues en su imagen del concepto, en su esquema conceptual, le va a crear una inconsistencia, ¿vale? O como nosotros utilizamos el se aproxima, el tiende, el converge. Y esto era un repaso de que, como no paro de hablar de los esquemas conceptuales o imágenes del concepto, que es lo mismo, son esta idea de Tolly, pues os he puesto aquí un poco el repaso para ubicaros, ¿no? Pero todo esto ya lo hemos visto, es el repaso de lo que os he dicho, de las distintas imágenes conceptuales, etcétera, etcétera. O sea, el temario ya lo he lanzado. Lo único que os he puesto por si, o sea, lo he desarrollado un poquito más, por si te dicen, identifica algún obstáculo, ¿no? De los que hemos ido viendo y lo quieres explicar un poquito más. Y porque yo te lo estoy contando hoy, pero estamos a 3 de junio, tú te vas a examinar en julio. Entonces, por si no te acuerdas a qué se refería el fracaso de enlazar la geometría con los números, te he puesto el dibujito, por si te lo preguntan, que siempre como que os ayuda más a reconocerlo. Luego, por ejemplo, lo de la noción de infinitamente grande o pequeño, si te dicen que lo expliques con tus propias palabras, pues te he puesto aquí un poco, no para que te lo memorices, sino para que con tus propias palabras lo puedas contar, que es como te lo voy a evaluar. Pero os quería recordar que hubo autores que decían, algo es algo o es nada, pero esto de que es infinitamente pequeño no tiene sentido, ¿no? Entonces quiero que sepáis que incluso hayamos visto que incluso Cauchy fue capaz de dar nombre, o sea, definir lo que es una cantidad infinitamente pequeña. De hecho, dijo, decimos que una cantidad variable se vuelve infinitamente pequeña cuando su valor numérico disminuye indefinidamente, de tal manera que converge hacia el límite cero. Es algo que tiende a cero, pero no es cero. Y él lo definió, incluso le puso un símbolo, que es como el símbolo del corchete abierto. Y dijo que exactamente algo infinitamente pequeño podría ser 1 menos 0,999999999. Vale, ¿qué te queda? Un 0,001. Pues eso es infinitamente pequeño. Y existe. Y es infinitamente pequeño. Y sé que a los alumnos les chirría. ¿Cómo es infinitamente? ¿Si es grande? ¿Pequeño? Tal. Bueno, pues si te lo preguntan y quieres decir con tus palabras, que digas esto que yo te acabo de decir con mis palabras, con las tuyas, está ok. ¿Más o menos me estáis siguiendo? Esto lo he puesto a modo de aclaración para que que pues lo digáis con vuestras palabras, pero por si no tenéis vuestras propias palabras y no te acuerdas el día que estés estudiando, pues tengas las diapositivas un poco más completas, ¿vale? Entonces, el aspecto metafísico, pero no para que lo tengas que memorizar tal cual y ponérmelo tal, ¿vale? Es para ayudar, no para liar. Entonces, el aspecto metafísico de la noción de límite, pues es que os he puesto aquí una curiosidad. D'Alembert registra una diferencia muy precisa entre Newton y Leibniz. Son los dos pares del cálculo, ¿no? Los que llegaron los dos al teorema fundamental del cálculo a la vez, pero cada cual con su camino, ¿vale? Y
Em, él destaca que como uno llega con geometría y el otro llega con pura matemática, Leibniz hay un momento en el que su razonamiento, él pierde un poco de tiempo, ¿vale? Porque se lía un poco con lo infinitamente pequeño, infinitamente grande, ¿vale? Y él utiliza esas palabras y confunde al personal, entonces ahí invierte un poco de tiempo. Sin embargo, para Newton, como lo hace como algo mucho más geométrico, no pasa por esos, por esas movidas, ¿vale? Entonces, él dice que, pues, esto de que nos podemos ahorrar esta fumada de infinitamente pequeño, infinitamente grande para poder llegar al cálculo diferencial, que no es necesario apoyar en estas movidas de meter este obstáculo de aprendizaje. Pero bueno, a mí con que me pongas metafísica, cuando no se tenían respuestas a tal, se recurría a cosas metafísicas que es Dios, universo, etcétera, etcétera, me vale, ¿vale? Ya entiendo que lo has comprendido y me vale. Te he puesto ideas para que no te quedes loco. Luego, el límite se alcanza o no, pues puedes utilizar la paradoja de Aquiles. En teoría nunca alcanzaría uno al otro, pero sabemos que sí que se van a alcanzar, porque si Aquiles corre más rápido que la tortuga, la va a alcanzar. Horror al infinito, pues que le causa bloqueo todo lo que sea infinito, y eso de que infinito menos infinito no sea cero, cosas así, ¿no? Eh, Obstáculos ligados a la noción de función, pues que solo comprenden pues, funciones estrictamente crecientes o estrictamente decrecientes, no distinguir el límite con su consta superior o inferior, es decir, que una función está acotada y tenga un máximo por ahí, cosas así. Obstáculos geométricos, pues por ejemplo el triángulo de Sierpinski, algo que es bastante difícil de entender, que ya también vimos, y es que el triángulo de Sierpinski es un triángulo que le iba vaciando, tenemos el triángulo de la izquierda, que es puramente macizo, y entonces el perímetro, pues es el perímetro, el valor de los tres lados, y el área, pues medio la base por la altura. ¿Qué ocurre? Que nosotros tendemos a creer que cuanto mayor sea el perímetro de un triángulo, o mayor va a ser el área, porque significará que los lados son más grandes, etcétera. Pero Sierpinski planteó como esta especie de paradoja también, y era que él iba vaciando el triángulo con triángulos formados en el punto medio de cada uno de sus lados, ¿no? Entonces lo blanco ya está vacío. Entonces el área del segundo triángulo es el área de estos tres triangulitos negros, que es, evidentemente, como le hemos quitado un cacho en medio, va a ser menor que la del primero. Sin embargo, el perímetro ahora es mayor, porque tengo más laditos, los tres lados de los tres triángulos, ¿vale? Y así sucesivamente, y vas vaciando, ahora coloca un triángulo vacío en los lados, en el centro o sea, poniendo los vértices en los centros de cada uno de los triángulos pequeños. Va vaciando así sucesivamente. ¿Y qué ocurre? Que al final, en el último triángulo, tenemos un perímetro muy grande y un área muy pequeña, porque he ido vaciando el triángulo, sin embargo, cada vez tengo más lados, porque cada vez tengo más triangulitos dentro. Eso es como algo geométrico que nos explota el cerebro también. El perímetro aumenta, pero el área disminuye. Pues es un obstáculo geométrico. Obstáculos lógicos, pues la definición. Obstáculos simbólicos, pues lo mismo, la definición. Y que antiguamente, hasta que no se inventan el concepto procepto es algo que os cae seguro, seguro, seguro. ¿Y qué era un procepto? Es el hecho de representar con el mismo símbolo el significado proceso, ¿vale? El nivel proceso y el nivel objeto de un elemento, de un contenido. Es decir, infinito. Si yo pongo la niscata esta del infinito, ¿vale? Con el mismo símbolo estoy representando el hecho de, por ejemplo, los números naturales que son infinitos, el proceso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta infinito. Y también el infinito como algo que puedo tener contenido. Por ejemplo, en una barra de pan tengo infinitos puntos. En una regla tengo infinitos puntos. ¿Vale? Entonces, por un lado represento con el mismo símbolo el hecho de hacer una acción, hacer un proceso, límite. Lim significa tanto el valor del límite, imagínate, el límite vale 7, el valor, el objeto, como el hecho de si me pone el límite, haz el límite, ¿vale? Significa tanto hazlo, proceso, como el valor, el significado, objeto. Entonces, ¿qué ocurre? Que antiguamente no estaba la palabra límite. Entonces,
que o sea, no estaba en LIM como símbolo, como concepto, y que hasta que lo introdujo Cochí, entonces ¿qué hacían? Pues escribían paso al límite. ¿Qué ocurre? Que nuestros estudiantes muchísimas veces tienen un obstáculo con esto. Ellos piensan, os lo dije, están haciendo un límite, y lo primero que hacen es factorizar, ¿no? Simplificar cosas de arriba con abajo, y ellos al hacer el factor este ya quitan el límite, como si ya lo hubiesen hecho. No, no has evaluado cuando x tiende a 7. Entonces, no has evaluado, no has hecho el límite, pero ellos eso es un obstáculo. Bueno, lo he puesto para completar, ¿vale? Y os he repasado también lo del concepto y precepto porque os lo van a preguntar seguro. Precepto significa que hagas el límite por un lado, proceso, y también significa el valor de ese límite, el significado físico de ese límite, ¿vale? Por ejemplo, con derivada es un precepto. Por un lado, si te pongo derivada, tú vas de no sé de f de x, tú vas a derivar. Si te dicen, haz la derivada de tal, tú la vas a hacer. Y con ese mismo símbolo, si te pongo la derivada, puede ser la pendiente de la recta tangente, ¿vale? O integral. Puede ser que hagas la integral o puede ser el área bajo la curva. ¿Qué te estoy diciendo? El área bajo la curva de eso es la integral de f de x. Es el significado, es el concepto. Y lo represento con el mismo símbolo, ¿vale? Representar con el mismo símbolo la acepción objeto y la acepción proceso es un concepto. Y ya, chicos, hasta aquí. ¿Qué tal más o menos? ¿Os habéis sentido cómodos? Sé que tenéis que hacer vuestro trabajo personal, pero más o menos. Gracias, Paula. Que no se pueden tener alumnos favoritos, pero a veces se tienen. Muchas gracias, Paula. ¿Qué sería de mi sin ti? Venga, a por un café y a vuestro día a día. Muchas gracias. Nos vemos la semana que viene con clase doble, si me la conceden, ¿ok? Profe, muchas gracias. A ti. Profe, lo que sucede es que esta clase se dio al mismo tiempo con otra clase también a esta misma hora. Entonces, de Eso es pronto es que imposible. sí, sí, Pues no teníamos otra debería. clase y entonces posiblemente los otros compañeros estén también allá Pues eso está muy en la otra mal. clase. Eso está muy mal. Con No lo didáctica de podrían la hacer. aritmética y el álgebra. ¿Cómo? Sí, con Didáctica de la didáctica, aritmética y el álgebra. Pues es muy mal. O sea, lo voy a elevar a calendarios. Eso no se puede hacer. Muy sí, mal. sí. A Lo voy a elevar a mí, calendarios. en lo personal, profe, a mí en lo personal las clases a esta hora me gustan mucho porque se puede, pues es muy temprano, pero se puede uno como concentrar más en la clase, no están otras actividades y esto, ¿cierto? Pero ya cuando coinciden así, sí es como muy, Hombre, es que muy eso no se maluco, puede. No se puede sí. hacer. Yo lo voy a elevar Entonces, yo con mi profesora de calendarios, ¿vale? Supongo que ha posiblemente sido, los otros estén allá. Sí, ya, profe. supongo que ha sido por algo de última hora del otro profesor, o sea, que habrá tenido un problema o algo, porque si no, pero yo lo voy a elevar. O sea, que esas cosas decídmelas siempre, ¿vale? Gracias, profe. Venga, gracias a vosotros, chicos. Venga, feliz Bueno, fin de. Chao. sí, bueno, feliz semana, profe, Feliz semana, hijo. compañeros. Gracias. Hasta luego.